Vamos a ir al Salmo 119, versos 145 al 152. Hay un libro precioso que se llama Cazadores de Microbios. Yo, teniendo el antecedente en el área bioquímica y microbiológica, me apasionó mucho el área de microbiología. Ahora hay unas anécdotas interesantes en relación a ello. En cierta ocasión, Louis Pasteur, que es conocido como padre de la microbiología, estaba por allí bien listo y un poco nervioso. Hubo dos microbiólogos prominentes en esa misma época, y como a veces se tenían encontronazos, el alemán Koch y Louis Pasteur, francés. Entonces, Louis Pasteur era muy impulsivo, a lo mejor me siento identificado con él en algunos aspectos. Y resulta que iba a dar una conferencia ante gente muy acaudalada y gente buscando él a través de esa conferencia a ver si podían apoyar económicamente para comenzar un laboratorio, que era algo extraño en aquella época. Entonces empezaron por allí, es cierto grupo mucho más selecto de la sociedad de clase alta en Francia. Antes de comenzar la conferencia, repartieron por allí un aperitivo que incluía uvas. Incluía esas uvas, y entonces pues una señora pasó y agarró un racimito de uvas y le agarra una uva y iba a comerse. Le dice, no, deténgase, ¿verdad? Deténgase. Y en esos frutos, en todos los frutos, hay microbios. En aquella época, en la época de Louis Pasteur, el término microbio y todo eso era un asunto totalmente desconocido. Nadie sabía de ello. Si hay microorganismos que son patógenos, que pueden ser peligrosos, y tenía él un vaso, ¿verdad?, ahí cerca con agua, iba a tener la conferencia, y metió y enjuagó ahí las uvas varias veces. Las enjuagó, y entonces ya ahí le dio su racimito de uvas bien lavado y enjuagado, y comenzó la conferencia. Y ahí en lo que iba avanzando la conferencia, se le resecó la boca, y agarra el vaso de agua y empieza a darle y tomar, ¿verdad? No, pues no se aguantó la gente y empezó a reírse. Y yo, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué se están riendo? Pues usted dice que hay microbios y lavó las uvas y pues yo creo que los microbios se quedaron en el agua y usted ya se tomó el agua. Pues imagínese, ¿verdad? O sea, él estaba convencido de la existencia tenía el conocimiento de la existencia de microbios, estaba convencido de los microbios, pero en la práctica, ¿verdad?, resultó que por descuido, en este caso, ¿verdad?, se tomó el agua en que había lavado las uvas. Sí. Mire, muchas cosas en nuestra vida cristiana tienen ese problema, que tenemos conocimiento de muchas cosas y que podemos estar convencidos de muchas cosas, pero ¿cuánto batallamos con la práctica de las cosas? ¿Sí? La oración siempre ha sido un camino para solicitar ayuda para situaciones económicas, de salud, porque perdí el trabajo, por varias cosas. Pero el salmista ahora nos sorprende para que utilicemos la oración con un enfoque diferente, pero altamente necesario a nivel personal, a nivel familiar y a nivel eclesiástico. Altamente necesario. Mire, nuestro acercamiento a las Escrituras, póngame la primera diapositiva, por favor. Nuestro acercamiento a las Escrituras es cíclico en estas tres fases, hermano. Fíjese bien, cuando nos acercamos a las Escrituras, primeramente es por conocimiento, porque no sé, ¿verdad? A veces no sé qué dice Dios con respecto al trabajo, qué dice Dios con respecto, no sé, a la mentira, qué dice Dios con respecto al dinero, no sé. Entonces vamos a las Escrituras y lo primero que nos enfrentamos es adquirir conocimiento. Es la fase 1, que muchas veces no conocemos doctrina, que si Dios es soberano o no, que si es libre albedrío. Bueno, vamos a las Escrituras, ¿sí? Entonces la siguiente fase es que cuando ya tenemos ese conocimiento, entonces ese conocimiento va impactando nuestra vida y nos convence. Sí, es cierto, la Biblia tiene razón. Esa es la parte de convencimiento. Es verdad, la Biblia está correcta, ¿sí?
Pero allí no termina todo. La siguiente etapa es que la Biblia llega a transformar nuestra vida y alterar nuestra conducta y nuestras formas y nuestros estilos de vida. Y eso es cíclico. Cada conocimiento lleva a un convencimiento y cada convencimiento nos debe llevar a una transformación. Y así vamos. Este es un ciclo continuo. ¿Sabe cuál es el problema que generalmente podemos tener nosotros? Pueden ser prácticamente dos. Uno, que no sepamos. Pues nunca abro la Biblia, nunca sé qué dice, pues no voy entonces a tener la necesaria confrontación de parte de Dios para seguir adelante creciendo espiritualmente. O sea, no sé nada, pues no abro, no leo. La segunda es que puedo leer tan de corrido que ni siquiera puedo tener convencimiento de aquello que estoy leyendo. No me detengo para evaluarlo. Pero la tercera es la más compleja. La parte de cruzar de la fase 2 a la fase 3. Cuando tengo conocimiento y estoy convencido de ello, pero los principios de la Escritura no alteran para nada mi forma de ser, no alteran para nada mi conducta. Sigo siendo la misma persona renegada, la misma persona mal hablada, la misma persona tomadora, la misma persona engañadora, igual. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es por eso que la Escritura es cíclica. En relación a cómo afecta las Escrituras a nuestra vida. Fíjese, estas tres etapas se van dando de una manera continua y es en las que muchas veces, si se rompe uno de los ciclos, dejamos de crecer. Nos estancamos bastante, de manera muy fuerte. Cada etapa tiene su importancia, ¿sí? Pero donde frecuentemente tenemos dificultades, vuelvo a decirlo, es de la etapa 2 a la etapa 3, ¿sí? Es allí cuando hay peligro en que al romperse el ciclo, entonces los pensamientos, palabras y actitudes y acciones degeneran en la vida de un creyente. Y un creyente se puede volver una contradicción andando. Una contradicción. Es allí donde muchas veces nosotros, cuando deberíamos ser un ejemplo, llegamos a ser un estorbo en la vida de otras personas. Y luego entonces vemos que es necesario pedir consejo o buscar ayuda. ¿Qué está pasando? Muy bien, esta etapa de buscar, de pasar de estar convencido a ser transformado, es lo que él he llamado al título el mensaje: orando para conformar mi vida a la palabra. Orando para conformar mi vida a la palabra. Conformar mi vida a la palabra es importante porque solamente si me quedo nada más en conocimiento y convencimiento, con el tiempo me vuelvo un hipócrita, hecho y derecho. Puedo saber bastante de Biblia, puedo estar convencido de muchas cosas de la Biblia, pero si no los principios de la Biblia llegan a transformar mi vida, mi alma, mi estilo de vida, sencillamente sé, pero sin hacer. Y el salmista vio ese peligro. El salmista vio esa situación tan compleja. Miren, hermanos, y lo podemos plantear de una manera muy práctica, con ejemplos muy sencillos. La palabra de Dios nos dice a los esposos en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Hay algún hombre aquí que nunca había conocido ese principio? Ok, bien, Roger es nuevo, hermanos, discúlpenlo. No. Ok, nota, Efesios 5:25 dice eso, pero todos los demás lo conocemos. ¿Hay algún hombre aquí, verdad, que al conocer Efesios 5:25 aún no esté convencido de ello? El que cayó otorga, están echando la soga al cuello, órale. Entonces están convencidos, o sea, marido, amad a vuestras mujeres, ya lo supe, qué bueno. Segundo, ¿estoy convencido de ello? Sí es cierto, la Biblia tiene razón, esto es correcto, eso estoy convencido. Pero la tercera cosa es la parte que viene de aplicación.
¿Qué tanto estamos convencidos para nosotros como esposos estar siendo transformados por la palabra para amar a nuestra esposa? ¿Qué tanto? ¿Verdad? Y las esposas están diciendo, amén, hermano, hay que decir, sígale. Sí, sígale predicando. Sí, es verdad. Muchas veces, ¿verdad? Somos tan desconsiderados, somos un montón de cosas. Y resulta, ¿verdad?, que necesitamos estar siempre constantemente orando y Señor, que tu palabra transforme mi vida. Que no nada más me la sepa, que no nada más esté convencido de ella, pero que tu palabra transforme mi vida para ser de veras una persona en un ejercicio práctico. Y hay que orar porque Dios haga eso. Las esposas, ¿qué no les dice la Escritura en Efesios 5:24? Esposas, sujétense a sus maridos. ¿Hay alguna esposa que no sabe ese principio? ¿Que no lo conocía? No, ni levanten la mano, algunas de ustedes bien que saben. ¿Sí? Así dice la Escritura, así lo dice, ¿no? En Efesios 5, mujeres, respeten a su marido, eso dice, así lo dice. ¿Hay alguna hermana aquí que no sabía eso? Bendito sea Dios, qué bueno que todos sí la saben. Ahora, ¿hay alguna hermana que no está convencida de eso? Es posible que algunas manos se levanten, porque tristemente me ha tocado ser sorprendido por mujeres cristianas, que ni siquiera están convencidas que Dios dijo que la mujer es ayuda idónea para su marido. Nota, entonces, conocimiento y convencimiento, pero el tema es la práctica. Decía, no, hermano, yo sí entiendo que el marido es cabeza mía, pero yo soy el cuello, yo lo muevo donde yo quiero. No, realmente no. No. Sí, son ejemplos, todavía no entró el sermón. Padres, ¿no dice la Escritura, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos? ¿Algún papá aquí no sabía ese principio? Lo conocemos, bendito sea Dios. ¿Hay algún papá que está convencido de ese principio? Seguro que todos estamos convencidos, pero ¿cómo batallamos en la práctica y cómo hacemos renegar a nuestros hijos? Con nuestras acciones, con nuestros dichos, con varias cosas. Con nuestros regaños a veces injustos, con nuestra manera de tratarlos. Hijos, ¿hay algún hijo aquí que no dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres? ¿Hay alguno que no sabía? A ver, ¿hay algún hijo que dice... ¿Hay algún hijo aquí que no sepa que la Escritura dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo? ¿Hay alguno? Levántela con toda sinceridad, levántela. Hermano, yo no sabía. Aileen y Nelson ni la levanten, ¿eh? Sí, yo creo que todos nuestros hijos en general, por la instrucción que les hemos dado conocimiento de que deben obedecer a sus padres. Dice, para que te vaya bien, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios... ¿Y tú, Charlie, cómo andamos? ¿Sí? ¿Sí, machín? ¿Sí? Órale, pues conste. Sale. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Dice, porque esto es justo y esto es agradable al Señor. ¿Sí? Y puede que sí lo sepan los hijos. Y puede que también estén convencidos. Pero qué tremendo es la transformación cuando se te pide por parte de tu papá o de tu mamá que obedezcas en algo específico. ¿Cómo cuestionas? ¿Cómo reniegas? ¿Cómo? No, ¿te das cuenta? Esa es la parte cíclica de la Escritura. Buscamos que los principios de la palabra vayan acompañándoles de pequeños en la escuela dominical. Que no haya excusa en cuanto al conocimiento. Buscamos de todo corazón ponerle tanto énfasis a la enseñanza y a la predicación para que estén convencidos de ello. Pero sabemos que lo que se requiere no nada más es que conozcas y que estés convencido. Necesitas que Dios utilice su palabra para transformarte y que en las situaciones prácticas del cada día eso se manifieste. No es fácil. He conocido hombres que tienen tanto conocimiento bíblico, doctrinal, y que tratan con la punta del zapato a su esposa y a sus hijos. Y pueden tener grandes puestos en iglesias por su conocimiento en doctrina. He conocido mujeres que conocen mucho de la palabra de Dios, pero ¿cómo les cuesta sujetarse a su esposo?
muchísimo. He conocido padres que conocen mucho de la palabra de Dios y ni tienen un sentido más mínimo de cómo ser amigo de su hijo, o cómo dirigir a su hijo y cómo ayudarle a su hijo. Más bien los denigran, los insultan. Y he conocido hijos que han pasado tal vez mucho tiempo en la iglesia y cómo le faltan tanto al respeto a su mamá y a su papá, conociendo lo que dice la Escritura. Convencimiento. Cuando como creyentes nos encontramos con situaciones así, y hermanos, ¿y qué podemos decir de iglesia y pastor? Como ejemplo. El reto para los pastores es, pastores, no sabemos aquí lo que dice 1 Pedro 5:1, dice, comenzando con usted, hermano, primero, apacentar la grey de Dios, con ánimo pronto, ¿verdad? Decía un hermano, ¿verdad? No, señor, es que ya no aguanto a tu esposa, a la iglesia. Sí. No aguanto a tu esposa, a la iglesia, ¿verdad? Sí. Y también qué reto para la iglesia cuando se enfrentan a Hebreos 13:17, que dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ¿verdad? Qué reto. O sea, ¿se dan cuenta? Podemos tener conocimiento acuñado de mucho tiempo atrás. Podemos estar convencidos de ello, pero la parte que nos lleva a la semejanza a Cristo, al camino de santidad, es lo que decía aquel hombre: Señor, permíteme no estar delante de tu presencia para que sepas cuánto supe, o que salga a la luz cuánto sabía, sino cuánto viví de lo que tú me revelaste. ¿Cuánto practiqué? Y cuando enfrentamos nosotros en nuestra vida cotidiana que conocemos, que estamos convencidos, pero que no practicamos o que nos cuesta trabajo a la hora de las circunstancias, aquí es donde entra de manera bien preciosa el Salmo 119, el verso 145 al 152. Se los voy a ir leyendo, hermanos, porque ya quedan 25 para las 2. Primer punto. Este escritor del párrafo 145 al 152 notó la dificultad. Y por ello, inspirado por Dios, nos aconseja cómo podemos pasar continuamente de esta etapa 2 a la etapa 3. No únicamente de conocimiento y convencimiento, sino de que la palabra nos transforme. Y hermanos, cuando estas paradojas se están dando en nuestra vida, como padres e hijos, como matrimonio, como iglesia o cuerpo de Cristo, y pastores, es muy importante orar. Se nos indica que para conformar nuestra vida a la palabra debemos orar primero con fervor. Vea los versos 145 y 146. Dice el verso 145, he clamado con todo mi corazón. Note esa frase, he clamado con todo mi corazón. Hermano, ¿le ha tocado clamar a Dios con todo su corazón? No, a veces hacemos peticiones, hermanos, como de esas veces, ¿no? Que yo le digo a Misael, hijo, ¿quieres acompañarme para ir a tal parte? Y pues si quieres, ¿verdad? No está convencido, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones, ¿verdad?, en que él sabe a dónde voy a ir. Y cuando ya sabe que ya agarré las llaves, espérate, mamá, ahí voy, dame chancita, me compro los zapatos, me estoy cambiando, ya voy, espérame. O sea, empieza a clamar de todo corazón porque quiere acompañarme. Para que haya una transformación de las Escrituras y que no nada más no las sepamos y estemos convencidos de ellas, debemos orar y decir, Señor, mira, dice, he clamado con todo mi corazón, no por el chivo, no por la deuda, respóndeme, Señor. ¿Y qué dice? Guardaré tus estatutos. Guardarlos. La práctica. Mire el verso 146. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Está orando su clamor, la oración con fervor no es, ¿verdad?, por situaciones económicas, por situaciones de salud, y se puede orar por cuestiones económicas y por cuestiones de salud. Pero aquí está orando porque quiere ser una persona conformada a la palabra de Dios. No solo quiere saberla,
no solo quiere estar convencido de la palabra, quiere que la palabra transforme, impacte y cambie su vida a la semejanza a Dios, a la semejanza a Cristo. Mire, clamar con todo el corazón no es una oración de paso, no es una oración ocasional, es una oración ferviente, una oración que es constante. Dice el verso 146, a ti clamé, sálvame. ¿Sabe qué? Sálvame para cumplir tu palabra, o sálvame de no solo nada más saber, sino de practicar. Yo quiero practicar. Yo no quiero ser una persona solamente que esté con conocimiento y convencido. Segundo punto, se nos instruye que para conformar nuestra vida a la palabra debemos orar con una dedicación específica, hermanos. Dedicación específica. Mire lo que dice allí el verso 147 y 148. Dice, me anticipo al alba. ¿Qué quiere decir esa frase? Me anticipo al alba. ¿Perdón? Temprano, ¿verdad? ¿Qué es el alba? El momento en que empieza a esclarecer, ¿verdad? Este tipo estaba tan convencido que tenía que conformarse a la palabra de Dios y no solamente ser un conocedor de la Escritura y una persona que estuviera convencido, sino quería que la palabra se manifestara fuertemente en su vida. Y no únicamente oraba con fervor, sino con una dedicación tan específica. Lo sistematizó al punto de que antes de que amaneciera, tomaba tiempo para leer. Y note, dice, me anticipo al alba y clamo. Y dice, en tus palabras espero. Ahí se ve, mis hermanos, que se nos instruye para conformar nuestra vida a la palabra, orando con una dedicación específica. El querer que nuestra vida se conforme a la palabra debe ser nuestras primeras peticiones matutinas. Señor, voy a ir a la escuela hoy. Y tú sabes cómo son mis compañeros, ¿verdad? Y tú sabes cómo me desvío y cómo me jalonean. Ayúdame a conformarme a tu palabra. El verso siguiente, mire el verso siguiente, el 148. Dice, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. No era nada más su oración al iniciar el día, pero era también su motivo de estar delante de Dios cuando se acababa el día. Porque quería que su vida no fuera nada más conocimiento y convencimiento, quería que su vida fuera una práctica, ¿sí? El querer que nuestra vida se conforme a la palabra debe ser nuestra acción específica, inclusive al llegar la noche. Tercero, se nos anima que para conformar nuestra vida a la palabra debemos orar. 3, con apoyo en la gracia de Dios. Con apoyo en la gracia de Dios. Dice el pasaje en el verso 149, oye mi voz, ¿conforme a qué? A tu misericordia. Pero hermanos, el orar porque la palabra sea una realidad de nuestra vida está fundada no en nuestros méritos, más bien llegamos sin méritos cuando solamente conocemos y estamos convencidos y no practicamos. Pero es una oración de petición al Señor conforme a su misericordia. Somos oídos no por nuestros méritos, sino por misericordia. No por nuestra virtud, sino por la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos animarnos entonces a orar por este motivo, porque Dios siempre va a contestar en base a su gracia, en base a su misericordia. O sea, es una petición que Dios va a responder por misericordia y por gracia. Él quiere que sus hijos se parezcan a Él. Él quiere que sus hijos practiquen la palabra. Él no quiere que seamos una dicotomía con un cerebro con acervo cultural bíblico sin nada de práctica. No. Quiere que unamos nuestra práctica, nuestro conocimiento y convencimiento con nuestra vida práctica. Debemos animarnos a orar. Por este motivo, Dios siempre contesta en base a su gracia. Ay, Señor, mira, sé de la Biblia. Estoy convencido de cosas de la Biblia, pero no practico el ser buen esposo, no practico el ser buen hijo, no practico el ser un buen padre, no practico el ser una esposa como a ti te agrada. Lo sé y estoy convencido de que es correcto, pero ¿cómo necesito la vivencia de tu palabra en la realidad de mi vida? Y mire,
se nos anima a conformar nuestra vida en la palabra y debemos orar con apoyo en la gracia de Dios. Él será suficiente. ¿Había mérito en Jacob para ser oído por Dios? No, hombre, Jacob era un transero terrible. No había mérito en él y Dios lo escuchó. ¿Había mérito en Sansón para ser oído? Imagínense, no había mérito en Sansón, para nada. Pero Dios les respondió en base a misericordia y gracia. Dice el pasaje: oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. 4. Se nos advierte que para conformar nuestra vida a la palabra debemos orar. 4. Con plena conciencia de la maldad que nos rodea, hermanos. Esta oración es necesaria porque tenemos que tener plena conciencia que hay maldad alrededor. Mire lo que dice el verso 150. Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Pero hermanos, si no oramos pidiéndole a Dios que pasemos de la fase 1 a la fase 2 y a la fase 3 y que sigamos cíclicamente, entonces lo que sí vamos a tener bien cerquitas cada día es la maldad. Bien cerquitas. Y eso va a influenciar para perjuicio de nosotros. Cada uno, hermanos, cada día tiene siempre muy de cerca la maldad, comenzando en su interior por su carnalidad, siguiendo en su exterior por la mundanalidad y el mismo diablo. Cada día. Y entonces qué fácil es simplemente ser un conocedor de la Escritura y un pleno convencido de ella y no practicarla. Entonces se nos anima a orar. Oremos pidiendo que nuestra vida se conforme a la palabra, conscientes del mal que está tan cerquitas de nosotros. Cada día. Pero también en esto mismo, cada uno y cada día y cada momento tiene muy cerca al Señor. Dice el verso 151, tú estás cerca, Señor. Sí, la maldad está cerca. Mira, hermanos, si en un chispazo. Y parece que el diablo es más activo el domingo en la mañana, ¿verdad? Ya viste, córranle, salgan, que nada, un montón. No quiero ir, está bien. Yo no sé, parece que la pereza más fuerte, el cansancio más duro, los pleitos más fáciles que broten, parece que está en domingo, ¿no? Yo digo, Señor, curiosamente a mí me amanece a veces o que se ponchó la llanta, o que se acabó el gas, ¿verdad? El domingo en la mañana. Bueno, sí. Hermanos, así como dice, se me acercan los que siguen la maldad. El hombre estaba siendo asediado de manera bien fuerte, violenta en ese contexto cultural. Pero también no ignoraba algo, que Dios también estaba cerca. Cerca. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Pues cada uno, sí, siempre tiene muy de cerca su carnalidad, siempre hay muy de cerca la mundanalidad, muy de cerca el ataque del enemigo, pero también está muy cerca el Señor para orar. Y Señor, permíteme ser conformado a tu palabra. Y por último, se nos indica que para conformar nuestra vida a la palabra de Dios debemos orar, 5, con convicción de que eso es lo único que funciona permanentemente. Es lo único. No hay atajos. Debemos hacerlo así. Mire lo que dice el verso final. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios que para siempre los has fundado, los has establecido. Mira eso. Esa parte que dice para siempre y esa parte que dice desde hace tiempo, le hacía ver al salmista que eso era lo que necesitaba. La palabra tiene la calidad de haber funcionado desde hace tiempo. Además de que sus indicaciones y sus preceptos, escúchame bien, no caducan. Sus indicaciones, sus preceptos no caducan. Hay cosas que se echan a perder. Hay cosas que dejan de ser. Hay cosas que se vuelven obsoletas. Pero la palabra no caduca. Y por eso debemos orar pidiendo que nuestra vida se conforme a la palabra con el pleno convencimiento, la convicción firme de que es lo que va a funcionar. Ahorita comencé leyéndoles Proverbios 19 y dice: muchos
pensamientos y planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Es lo que funciona, es lo que sirve, es lo que saca adelante, es lo que nos ayuda. Entonces, le animo a que conozca la palabra de Dios. Sí. ¿No tiene Biblia? Adquiera una, aunque sea aquí una aplicación en su celular. ¿La tiene? Léala para conocer. Pero vea que Dios quiere que no nada más conozca, que usted ¿qué? Esté convencido de que es la palabra de Dios y que no se avergüence de ella. Y en tercer lugar, que la Biblia impacte su vida. No hay nada más destructivo, no hay nada más destructivo para la fe de un hijo que los padres solamente conozcamos la Escritura y estemos convencidos de ella y no la practiquemos en las situaciones de la vida cotidiana. Los estamos haciendo candidatos para el infierno porque los vamos a hacer y tan hipócritas como nosotros mismos. Urge que oremos siempre así. Y es una oración constante, es una oración continua. Porque cada día que vamos a la Escritura nos enfrentamos a conocimiento que nos convence y que deseamos que ese conocimiento que nos ha convencido nos transforme. Puestos de pie y leamos Salmos 119, 145 al 152. Como una oración, como una reflexión, dice así. ¿Lo tenemos? Muy bien, lo tenemos. Juntos. He clamado con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. ¿Desde hace cuánto tiempo ha sabido usted que los testimonios de Dios son verdad? ¿Desde cuánto hace? ¿Desde cuándo? El día que estemos delante de la presencia de Dios, eso será algo bien serio delante de Él. Estamos por pura gracia en su presencia. Pero qué interesante, hermanos. Llega al final y dice, sí, es que esto es lo que funciona. Desde hace tiempo he sabido, pero tengo que seguir clamando para que no nada más lo sepa, que lo viva, que lo practique. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo en el cual nos acercamos a ti. Cómo necesitamos orar constantemente, y no nada más en que nos ayudes a saber tu palabra, no nada más a entenderla, pero Señor, que en nuestra vida cotidiana, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con el mundo que me rodea, pueda dar testimonio en vida de esa palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a orarte de todo corazón, pidiendo que tu palabra siga transformando nuestra vida. Que queremos saberla, que queremos entenderla, pero lo que más queremos es ser moldeados por ella en nuestros hábitos, en nuestras vivencias, en nuestros tratos con nuestros semejantes, en nuestra dirección con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en nuestro ejercicio laboral, en nuestro ejercicio de estudio, de secular, de todo, Padre Santo. Ayúdanos pues, Padre. Permítenos, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, hermanos.